Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El comandante de la flota, Arian Trell, permanecía inmóvil en el puente de la nave insignia Eternal Light, con la mirada fija en la inmensa nave que acababa de emerger de lo que los humanos llamaban hiperespacio. Aquella nave era diferente a cualquier cosa que la coalición galáctica hubiera encontrado en sus 30.000 ciclos de exploración espacial. La nave humana designada Unskunles colgaba contra el fondo estrellado como un depredador, con su silueta angular repleta de sistemas de armamento, sin duda. Mientras las naves de la coalición preferían formas elegantes y cascos translúcidos que mostraban las tecnologías armónicas en su interior, la nave humana exhibía ángulos duros, blindaje reforzado y un diseño con un propósito claro. Imposible, susurró la oficial científica Meera, mientras analizaba los datos con sus tentáculos temblando. Su potencia supera la de nuestras mayores naves ciudad por un factor de 3 y esos emplazamientos de armas son, sin duda, armas. Docenas de ellos. La coalición había entrado en contacto pacífico con naves diplomáticas humanas hacía 4 ciclos lunares. Aquellos bípedos parecían simples, pero amistosos, y su tecnología era rudimentaria. Jamás habían mencionado naves de guerra. El segundo al mando de Trell, el oficial Lox, se acercó. Comandante, nuestros sensores detectan aleaciones metálicas nunca vistas. Su casco es al menos 5 veces más grueso que el de nuestras naves más resistentes. Y mira esos puertos de armas, añadió el oficial táctico Rim. No son decorativos ni simbólicos como los nuestros. Están diseñados para el combate real. La tripulación del puente guardó silencio. Los Eriens, como la mayoría de las especies de la coalición, habían dejado atrás la guerra miles de ciclos atrás. Sus naves llevaban escudos defensivos, sí, pero las armas reales eran escasas y mayormente ceremoniales. El concepto de una nave construida específicamente para la batalla les resultaba ajeno. Cuando se abrió el canal de comunicación, la tripulación alienígena se estremeció al ver al capitán Geoff Park. Su rostro marcado por cicatrices y su ojo modificado contrastaban con los rasgos delicados de los Arian. Nave Arian, dijo el capitán Park de la UNSC Dauntless. Hemos recibido su señal de auxilio. Estamos aquí para ayudar con la incursión de la colmena en este sector. Las mandíbulas de Trell castañetearon con confusión. Efectivamente, habían enviado una llamada de socorro por la aproximación de la colmena, una especie insectoide implacable que estaba consumiendo mundos fronterizos, pero la habían dirigido a sus propias fuerzas, no a los recién llegados a la sociedad galáctica. Nave humana, logró decir Trell. Agradecemos su preocupación, pero la colmena está fuera de su entendimiento. Por favor, regresen a un lugar seguro. Nuestra flota defensora llegará en 7 rotaciones. La expresión de Park no cambió. La flota de la colmena estará aquí en menos de 5 horas. Les hemos seguido los movimientos. No los dejaremos enfrentarse solos. Mea se acercó a Trell bajando la voz. ¿Cómo saben con tanta precisión la hora de llegada de la colmena? Apenas los detectamos ayer. En la pantalla, el capitán Park pareció intuir su desconcierto. Los hemos estado siguiendo durante meses. Permítanme que les envíe nuestros datos. La pantalla principal del puente Arian se iluminó con mapas estelares detallados que mostraban los patrones de movimiento de la colmena, las estrategias de ataque y sus debilidades biológicas. El nivel de detalle era impresionante. Esto es imposible, dijo la oficial científica Meera. Reunir estos datos llevaría años. Los humanos llevan solo 4 ciclos en territorio de la coalición. El capitán Park habló de nuevo. Comandante Trell, entendemos su confusión. Cuando establecimos el primer contacto, optamos por presentar únicamente nuestras naves diplomáticas y científicas. Nos pareció lo más prudente. Prudente, la voz de Trell se elevó con una inusual muestra de emoción. Ustedes nos ocultaron su verdadera naturaleza. Por primera vez, el capitán humano esbozó una ligera sonrisa. No nuestra verdadera naturaleza, comandante, solo nuestras capacidades completas. La historia nos ha enseñado que llegar en naves de guerra suele causar mala impresión. La tripulación Arian se miró entre sí.
Su especie se comunicaba en parte mediante cambios de color en su exoesqueleto. En ese momento, el puente se llenó de tonalidades azules e incertidumbre, y también de temor. Detecto 4 naves más acercándose, anunció de repente el oficial Dim, de diseño similar al de la nave humana, pero más grandes. El capitán Park asintió. Son los demás del grupo de batalla Epsilon. Comandante Trell, sugiero evacuar a todos los civiles de este sistema de inmediato. La colmena no deja supervivientes. Trell sintió el peso del mando sobre sus hombros. Las fuerzas de la coalición no llegarían hasta dentro de días, no de horas. ¿Y si los humanos tenían razón sobre la inminente llegada de la colmena? Su especie se nos presentó como exploradores pacíficos, dijo Trell con un matiz de acusación en la voz. Lo somos, respondió el capitán Park. También somos supervivientes. La humanidad aprendió hace mucho que el universo no siempre es amable con quienes no pueden defenderse. Ahora nos permitirán ayudarlos o no. Antes de que Trell pudiera responder, el oficial de sensores gritó. Comandante, pico de energía en el borde del sistema. Aparecen múltiples firmas. Es la colmena. Ya están aquí. El puente se llenó de pánico. Se suponía que la colmena llegaría en unas horas y, con sus cálculos, ya parecía imposible. La voz del capitán Park cortó el caos. Comandante Trell, tomaremos posiciones defensivas. Su nave transporta científicos civiles. Retírense a la base lunar mientras establecemos un perímetro. Sin esperar respuesta, la nave humana aceleró con sorprendente rapidez, propulsada por motores que brillaban en un intenso azul contra el vacío. Momentos después aparecieron las otras naves humanas, 4 enormes acorazados que hacían que la nave pareciera pequeña. Están formando una línea defensiva, dijo el oficial Dim asombrado. Observen cómo se posicionan. Parece que lo han hecho antes. En la pantalla, el rostro del capitán Park mostraba ahora compostura y concentración. Comandante, no es la primera vez que nos enfrentamos a una especie de tipo colmena. Hemos luchado contra enemigos similares en nuestro sector natal. Confíen en nosotros. Sabemos lo que hacemos. Cuando las primeras naves de la colmena aparecieron en sus escáneres, retorcidas formas orgánicas que parecían absorber la luz en vez de reflejarla, Trell tomó su decisión. Toda la tripulación. Prepárese para las maniobras de emergencia. Retirémonos a la base lunar, tal y como nos sugieren. Se volvió hacia el oficial de comunicaciones. Mantengan el canal abierto con las naves humanas. Quiero ver de lo que son capaces. Mientras el Eternal Light se replegaba, la tripulación observaba en silencio y atónita cómo los 5 acorazados humanos avanzaban hacia el enjambre que se avecinaba. Por primera vez en la historia registrada, los arianos estaban a punto de presenciar un combate espacial real y, con un poco de suerte, descubrir qué significaba tener a los humanos como aliados. A medida que la inmensa nave de batalla humana se colocaba en posición defensiva, el equipo científico ariano analizaba frenéticamente todo lo que podía de aquellos inesperados aliados. Han estado ocultando sus verdaderas capacidades, anunció la anciana científica Vox, mostrando matices de sorpresa y preocupación en su exoesqueleto. Estas naves no son las mismas embarcaciones primitivas que encontramos en los intercambios diplomáticos. La pantalla holográfica de la base lunar Arian mostraba los escaneos detallados de los acorazados humanos. Las 5 naves habían formado una perfecta formación pentagonal y sus sistemas de armas seguían al enjambre que se acercaba con una precisión que sugería años de experiencia en combate. ¿Por qué ocultar esto?, cuestionó el comandante Trell, con la mirada fija en la nave humana más grande, identificada como un Kalien. La especialista en primer contacto, Nar, ofreció una teoría. Quizá deseaban ser juzgados por sus méritos culturales y científicos antes de mostrar sus capacidades de defensa. O quizá no confiaban en nosotros, murmuró el jefe de seguridad. Saxes, ¿le mostrarías tus armas a un desconocido a quien apenas conoces? Los arianos presentes guardaron silencio. La confianza era fundamental en su sociedad y la idea de una estrategia de engaño les resultaba incómoda, casi ofensiva para sus valores culturales. El canal de comunicación se abrió de nuevo y esta vez varios oficiales humanos se encontraban detrás del capitán Park. Una humana alta y de semblante serio estaba a su lado, con un uniforme cargado de distintivos. Comandante Trell, soy la almirante So, dijo con autoridad.
Les estamos enviando datos tácticos sobre las vulnerabilidades de la colmena que hemos identificado. Nuestros científicos han estado estudiándolas desde que detectamos sus actividades en el Confinala. Trell no daba crédito a lo que oía. Los humanos no solo habían construido naves de guerra, sino que también llevaban tiempo estudiando a la especie más peligrosa de la galaxia y preparándose para este enfrentamiento inevitable. La anciana Vox se acercó a una consola cercana desde la que fluían datos de las naves humanas. «Esto es asombroso», susurró. «Han cartografiado la red neuronal de la colmena. Entienden cómo funciona su conciencia colectiva. ¿Cómo es eso posible? La colmena destruye todo lo que toca. Ningún equipo de investigación ha podido hacerlo». Empezó la oficial científica Meera. En la pantalla, la almirante So pareció anticiparse a la pregunta. Hace 3 años terrestres, una de nuestras naves de investigación de largo alcance encontró una nave exploradora de la colmena, aparentemente inactiva. Conseguimos capturarla intacta y estudiarla antes de que la conciencia principal se percatara de nuestra presencia. El capitán Park añadió. Reconocimos la amenaza de inmediato. Mientras nuestros diplomáticos se ponían en contacto con su coalición, nuestras divisiones militares y científicas se preparaban para lo que sabíamos que llegaría. La información que llegaba a los sistemas Arian era abrumadora. Los humanos habían recopilado análisis detallados de la biología de la colmena, de las capacidades de sus naves, de sus sistemas de armas y, lo más importante, de sus debilidades. Tienen una estructura neuronal jerárquica, explicó la doctora J.N., otra científica humana que se presentó. Si destruyen los nodos de mando, las naves obreras se desorganizan. Su mayor fortaleza es también su punto débil. Piensan como uno solo, pero pueden ser inutilizados como uno solo. Trell sintió asombro e inquietud. Han estado preparando la guerra mientras nos hablaban de paz. La almirante So mantuvo la expresión neutra. Nos hemos estado preparando para defendernos y defender a posibles aliados mientras establecíamos relaciones pacíficas. Nuestra historia nos enseñó a esperar lo mejor, pero a prepararnos para lo peor. En la pantalla táctica, los 5 acorazados humanos comenzaron a activar sus sistemas de armas, desconocidos para los Eriens. Las lecturas de energía se dispararon a niveles que no deberían ser posibles en naves de ese tamaño. Esas lecturas de energía, murmuró la anciana Vox, estudiando las mediciones, ¿cómo generan tanta potencia sin inestabilidad de fusión? La respuesta llegó en forma de un nuevo paquete de datos enviado por los humanos. Los esquemas mostraban sistemas de propulsión y energía basados en principios que los Eriens apenas habían teorizado sin llegar a aplicarlos con éxito. Han dominado la fluctuación cuántica controlada, dijo Meera asombrada. Sus motores no solo curvan el espacio, sino que crean burbujas locales de física alternativa. El jefe de seguridad, Sachs, señaló otra lectura. Miren sus sistemas de armas. No son simples proyectores de energía, sino que apuntan a frecuencias específicas que interrumpen las vías neuronales de la colmena. Las primeras naves de la colmena entraron en rango de armas. En la pantalla de comunicación, los oficiales humanos cambiaron su postura a una claramente de combate. La almirante So miró presumiblemente su puesto de mando, mientras el capitán Park permanecía en la imagen. Comandante Trell, dijo con voz firme. Hemos abierto una brecha en la formación de la colmena. Si tienen naves civiles que deban evacuar, háganlo ahora. Trell vaciló solo un instante antes de dar la orden. Mientras las naves de evacuación Arian despegaban, protegidas por el contingente de combate humano, se volvió hacia sus consejeros. Cuando todo esto acabe, dijo, con la esperanza de sobrevivir, la coalición tendrá que reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre los humanos. La anciana Vox asintió lentamente, con la vista puesta en los datos que llegaban desde las naves humanas. Llegaron mostrándose simples y pacíficos, ocultando su verdadera naturaleza. No ocultando, corrigió la especialista en primer contacto, Nar, sino esperando para revelarla cuando fuera necesario. Hay una diferencia. Mientras las naves humanas continuaban con la destrucción metódica de la flota de la colmena, los Eriens empezaron a comprender esa diferencia y su posible significado para el futuro de la paz galáctica. 3 acorazados humanos más emergieron del hiperespacio, la Sabrine, la Thunderbolt y la Valiant, cada una tan formidable como la Dauntless. Se desplazaban con precisión calculada,
formando un perímetro defensivo alrededor del puesto de investigación Ariane y de los transportes civiles. Las recién llegadas eran más grandes que la Dauntless. Sus cascos mostraban cicatrices de batallas anteriores y cada nave exhibía configuraciones de armas distintas, lo que sugería roles de combate especializados. La Sabrine mostraba sistemas de artillería de largo alcance y la Thunderbolt, con un diseño más aerodinámico, parecía priorizar la velocidad y la maniobrabilidad. La Valiant, claramente la nave de mando, combinaba elementos de ambas, sumando enormes arreglos de sensores. «Tienen toda una flota», murmuró la oficial científica Meera contemplando la pantalla táctica. «No son simples exploradores con armas, sino una auténtica flota de batalla». El comandante Trell observó las lanzaderas que se desprendían de las naves humanas y se dirigían tanto a la base lunar como a las naves Ariane restantes. En la pantalla de comunicaciones apareció el almirante Ann, un humano de semblante serio y cabello plateado que dirigía los preparativos desde el puente de la Valiant. «Comandante Trell, vamos a enviar equipos tácticos para ayudar a reforzar las defensas», dijo el almirante con autoridad. «Con su permiso, nos gustaría instalar armonizadores de escudo en sus naves. Les ayudarán a protegerse contra las armas energéticas de la colmena». Trell dudó brevemente antes de asimilar la propuesta. «Concedido. Nuestras naves están a su disposición». En cuestión de horas, la base lunar había cambiado. Técnicos humanos la recorrían de un lado a otro, instalando equipos y estableciendo centros de mando en el gran salón principal. Los científicos de la coalición miraban con asombro cómo los oficiales humanos demostraban simulaciones de combate que predecían el comportamiento de la colmena con una precisión increíble. «La colmena opera a través de una red neuronal distribuida», explicó el oficial Mino señalando un holograma en 3 dimensiones con las conexiones de las naves enemigas. «Pero hay una jerarquía clara. A las naves más grandes, que coordinan a las más pequeñas, se las llama reinas. Si destruyes las reinas, las naves obreras se desorganizan». La simulación mostraba cómo las naves humanas enfocaban su fuego en las más grandes de la colmena. Tras ello, las naves más pequeñas caían en el caos. La precisión con la que la simulación predecía los movimientos de la colmena era inquietante. «¿Cómo desarrollaron modelos tan detallados?», preguntó la anciana Vox. El oficial Mino dirigió una mirada a sus superiores antes de responder. «Los combatimos en otro sector. No fue agradable, pero aprendimos». Los alienígenas observaron cómo las tripulaciones humanas trabajaban con eficacia militar, preparaban armas, reforzaban las defensas y coordinaban planes de ataque. Sus movimientos mostraban años de entrenamiento y disciplina, lo que contrastaba con los pacíficos que jamás habían enfrentado un combate real. Mientras continuaban los preparativos, la anciana Vox se acercó al almirante Jan en la sala de estrategia. Su exoesqueleto reflejaba confusión y preocupación. «¿Diseñaron estas naves para pelearse entre ustedes mismos?», preguntó, señalando una pantalla que mostraba las capacidades de la flota humana. El almirante, llegado a la Valiant, asintió con gravedad. «Nuestra historia está llena de conflictos. Cuando por fin nos unificamos y miramos a las estrellas, lo hicimos con la esperanza de hallar paz, pero nunca abandonamos nuestra capacidad de defendernos». Su propia especie luchó contra sí misma. La traductora de Vox apenas lograba transmitir el concepto, pues en el lenguaje Ariane apenas existían términos para describir conflictos internos. «Durante miles de años», confirmó el almirante, «las naciones, las ideologías, los recursos. Los humanos encontramos numerosos motivos para pelear. Pero aprendimos de cada guerra y, cuando por fin logramos la unidad global, llevamos esas enseñanzas con nosotros al espacio». Los colores de la anciana Vox se tornaron de un profundo azul de tristeza. Una evolución tan dolorosa como efectiva. «Cuando la colmena venga», repuso el almirante con voz queda, «agradecerán que hayamos aprendido a luchar». Por toda la base, los especialistas militares humanos se trasladaban a la nave insignia Ariane llevando consigo exoesqueletos mecánicos y armas avanzadas. Les llamaban trajes defensores, y comenzaron a entrenar a las fuerzas de seguridad Ariane en maniobras básicas de combate. En la bahía de carga de la nave insignia, la comandante U, una mujer humana compacta y de movimientos veloces, lideraba la sesión de entrenamiento. Una docena de oficiales de seguridad observaban con nerviosismo mientras ella demostraba las capacidades del traje,
que levantó con facilidad un contenedor de carga que habría requerido al menos 5 Eriens para moverlo. El traje amplifica sus movimientos naturales, explicó mientras ayudaba a colocar uno en un oficial Arian llamado Krell. Está diseñado para ser intuitivo. Piensen en él como una extensión de su cuerpo, no como una máquina aparte. Krell se movía torpemente al principio, luchando sus 6 extremidades por coordinarse con la superficie del traje, pero al cabo de unos minutos sus movimientos se volvieron más fluidos. Eso es. Lo animó la comandante U. Su especie tiene una gran coordinación. Aprovechenla. Pero, ¿para qué entrenarnos nosotros? Preguntó Krell con voz modulada. Sus armas son mucho mejores. Solo seremos un estorbo en batalla. La comandante U se detuvo y miró al alienígena con detenimiento. Su especie evolucionó como una simbiosis pacífica, explicó mientras ajustaba el traje a otro voluntario. La nuestra evolucionó como cazadores persistentes. Juntos somos más fuertes que por separado. Activó un despliegue holográfico que mostraba la anatomía de la colmena. La colmena intentará abordar sus naves. Cuando lo hagan, estos trajes les darán la oportunidad de luchar. No podemos estar en todas partes a la vez. A medida que avanzaba el entrenamiento, aumentaba el número de voluntarios. Al principio vacilantes, fueron ganando confianza a medida que dominaban los fundamentos del traje defensor. Al final de la sesión, 20 oficiales arianes realizaban ejercicios defensivos, cuya agilidad natural se veía realzada por la potencia del traje. En el centro de mando, Trell se reunió con el capitán Park y el almirante Jan para ultimar los planes de batalla. La pantalla táctica mostraba que la flota de la colmena se acercaba ya a menos de 2 horas, con un número cada vez mayor. Hemos reforzado los escudos de su nave de mando, dijo el capitán Park señalando la pantalla, pero sus naves civiles deben retirarse aún más. La colmena ataca primero donde detecta más signos de vida. Priorizan las naves con mayor número de individuos a bordo. Trell asintió, intentando asimilar tantos cambios tan rápido. Mi pueblo nunca se ha enfrentado a algo así. Somos científicos, exploradores, no guerreros. La expresión del almirante An se suavizó. Pocas especies son guerreras por elección, comandante. La mayoría lo es por necesidad. ¿Cómo los humanos? Preguntó Trell. Como los humanos, confirmó el almirante. Luchamos para que otros no tengan que hacerlo, pero a veces todos debemos alzar la voz juntos. Mientras se hacían los últimos preparativos, un joven técnico humano se acercó a la anciana Vox con un pequeño dispositivo. Esto es para usted, dijo, ofreciéndole lo que parecía un artilugio de pulsera. Es un generador de escudo personal. No es de dotación estándar, pero pensé que podría necesitarlo. La anciana Vox aceptó el dispositivo con una muestra de agradecimiento. Pareces muy joven para estar en medio de un conflicto así. El técnico sonrió con tristeza. Tengo 22 años. Mi abuelo luchó en las guerras de las colonias. Mi madre luchó en la incursión Centauri. Ahora me toca a mí. Es lo que hacemos. Se repetían imágenes similares en toda la base, humanos y herientes preparándose codo con codo. Las barreras culturales se derrumbaban ante la amenaza común. Los humanos compartían su tecnología sin reparos y enseñaban técnicas de combate perfeccionadas a lo largo de siglos de guerras. Recuerden, dijo la comandante Yu a los defensores Arian antes de partir de regreso a la Dauntless, no lucharán solos. Cuando la colmena llegue, mantengan su posición. Estaremos a su lado. Por primera vez en su historia evolutiva, los Arian se preparaban para la guerra, guiados por una especie que la había perfeccionado a través de experiencias amargas y que ahora compartía ese conocimiento como un regalo de protección. La colmena llegó con la precisión predicha por los humanos, una masa retorcida de naves biomecánicas que avanzaban consumiendo todo a su paso. Sus naves parecían insectos gigantes con cuerpos segmentados y extremidades que se proyectaban como garras a través del espacio. El enjambre llenó las pantallas de la base lunar, oscureciendo las estrellas del fondo. Por la primera luz, susurró el comandante Trell. Son demasiados. La pantalla táctica mostraba cientos de naves de la colmena frente al grupo de batalla humano, compuesto por apenas 5 naves. Las probabilidades parecían imposibles y muchos de los arianos comenzaron a mostrar el patrón púrpura-amarillo del miedo extremo. La voz del almirante An se mantuvo serena en el canal de comunicaciones.
Los números no lo son todo, comandante. Observe. La UNSC Dunkles avanzó, con sus enormes motores brillando en un intenso azul en la oscuridad del espacio. Su sección frontal se abrió como pétalos de una flor mortal, revelando lo que ellos llamaban un cañón nova. La carga de energía fue detectada por todos los sensores del sistema antes de que un segador haz de plasma concentrado atravesara el espacio y cortara el centro de la flota de la colmena. Docenas de naves enemigas quedaron vaporizadas al instante. El enjambre, por primera vez en la historia, vaciló. Imposible, murmuró la oficial científica Meera. La energía necesaria para un arma así. Las naves humanas aprovecharon su ventaja. La Sabrin lanzó una andanada de misiles que se dividieron en proyectiles más pequeños, cada uno buscando una nave de la colmena con precisión infalible. La Thunderbolt se movió con una velocidad sorprendente, atravesando la formación desorganizada de la colmena y disparando lo que parecían armas gravitatorias que aplastaban varias naves enemigas juntas. La Valiant coordinaba todo con sus enormes arreglos de sensores, identificando las naves de mando de la colmena y dirigiendo el ataque con precisión quirúrgica. Están apuntando a las reinas, igual que en su simulación, observó la anciana Vox. Sin embargo, la colmena no se rendía fácilmente. Tras la conmoción inicial, el enjambre se reagrupó. Surgieron nuevas formaciones que se adaptaban a los patrones de ataque humanos. Un grupo de naves más grandes se movió para proteger los navíos de mayor tamaño, es decir, las reinas. Grupo de batalla Eilon. Ejecuten patrón Delta, ordenó con calma el almirante Ann. Las naves humanas cambiaron de posición de inmediato, alterando así sus tácticas con destreza. La batalla se prolongó durante horas. La colmena se adaptaba como siempre, pero los humanos lo hacían más rápido. Cuando la colmena intentaba flanquear, las naves humanas realizaban maniobras que las proyecciones científicas de la coalición consideraban imposibles. ¿Cómo lo logran?, preguntó el oficial táctico Rim, mientras observaba cómo la Thunderbolt giraba de forma que debía partirla en pedazos. Sus amortiguadores inerciales deben ser mucho mejores que los nuestros, explicó la comandante U, que seguía en la base lunar. Nuestras naves están diseñadas con campos gravitatorios reforzados que permiten maniobras que matarían a una tripulación desprotegida. En la pantalla principal, la colmena cambió de táctica. Un grupo de naves más pequeñas se separó del enjambre y se dirigió no a los acorazados humanos, sino a la base lunar y a las naves Arian que quedaban. Apuntan a los civiles, advirtió Trell con horror. Tal y como esperábamos, respondió Yu con calma. Equipo de protección, prepárense para el combate. Los marines humanos que se habían quedado en la base se movieron con eficiencia, posicionándose en puntos clave. Los Serien, que habían entrenado con los trajes defensores, se unieron nerviosos, pero decididos. La primera cápsula de abordaje de la colmena golpeó el casco exterior de la base lunar con estruendo. Las alarmas resonaron por todas partes. Hay brechas en los sectores 3, 7 y 12, informó el jefe de seguridad Saxes. Están cortando las puertas exteriores. La comandante Yu activó su traje de combate. El exoesqueleto mecánico zumbó al encenderse. Recuerden su entrenamiento, dijo Arian a los defensores. Apunten a los núcleos neuronales. Las primeras criaturas de la colmena irrumpieron por la puerta del sector 3. Eran seres quitinosos con múltiples extremidades y órganos sensoriales luminosos que se movían con una temible coordinación. Pero los marines humanos estaban preparados. Sus armas estaban diseñadas para alterar la red neuronal de la colmena. Cuando un disparo acertaba, la criatura quedaba desconectada de sus congéneres, desorientada y vulnerable. Por su parte, las fuerzas de seguridad arianes, aunque inexpertas, resultaron sorprendentemente eficaces gracias a los trajes de los defensores. Su agilidad natural se combinaba con la potencia mecánica, lo que les permitía esquivar ataques y asestar golpes certeros. Entretanto, en el espacio, la contienda tomaba un giro peligroso. Un grupo de naves más grandes que la colmena rodeó a la Thunderbolt aferrándose a su casco. El canal de comunicaciones se llenó de informes urgentes. La Thunderbolt está siendo abordada, se oyó la voz del capitán Park desde la Dauntless. Se han detectado múltiples brechas. Los oficiales de la coalición temieron que la nave estuviera perdida hasta que vieron a los marines humanos en acción.
Las pantallas mostraban escenas del interior de la Thunderbolt. Las criaturas de la colmena inundaban las brechas, pero los defensores humanos respondían con una ferocidad que la colmena consideró desorientadora. Con trajes mecanizados y técnicas de combate cuerpo a cuerpo perfeccionadas a lo largo de siglos, los defensores humanos repelían a los invasores sistemáticamente. Donde la colmena esperaba presas fáciles, halló en su lugar una especie que había evolucionado como cazadora y perfeccionado la guerra durante milenios. Luchaban cuerpo a cuerpo y en el puente de la Thunderbolt, su capitán, un humano llamado Tai, coordinaba la defensa mientras manejaba simultáneamente las armas externas de la nave. Cuando una criatura de la colmena irrumpió en el puente, Tai no vaciló, tomó su arma personal y la abatió sin interrumpir sus órdenes. De vuelta en la base lunar, los Seriens luchaban junto a sus aliados humanos con creciente confianza. La anciana Vox, a pesar de su edad, usó el generador de escudo personal que le había dado el joven técnico para proteger a un grupo de civiles atrapados en la bahía médica. El comandante Trell luchó codo con la comandante Yu para defender el centro de mando. Trell jamás había empuñado un arma, pero las serenas instrucciones de Yu lo guiaron. Inclina tu peso hacia adelante, le aconsejó mientras forcejeaba con un dron de la colmena. Usa su inercia contra ellos. Trell la obedeció, sorprendido al ver cómo la criatura caía rodando directamente hacia la espada de Hu. En el espacio, la marea de la batalla empezaba a cambiar. Las naves humanas habían sufrido daños. La Sabrine tenía la batería de armas de vapor inutilizada. La Thunderbolt presentaba brechas en su casco que habían sido selladas por campos de fuerza de emergencia y la Dauntless había perdido una de sus celdas de motor. Pero seguían luchando con la misma determinación. La colmena, por su parte, mostraba signos de desorganización. Con la mayoría de las naves reinas destruidas, la coordinación se había debilitado. Muchas naves pequeñas comenzaron a actuar de forma independiente, convirtiéndose en blancos vulnerables para los ataques coordinados de los humanos. Están rompiendo su formación, informó el oficial táctico Rim. El enjambre se está fragmentando. La voz del almirante Han resonó por el canal de comunicaciones. Todas las naves concentren el fuego en el sector 22. La última nave reina intenta escapar. Los acorazados humanos convergieron sobre la nave de mando que intentaba escapar. La Dauntless disparó de nuevo su cañón Nova, barriendo a las escoltas de la nave reina. La Valiente y la Sabrine se unieron en un fuego concentrado que devastó las defensas de la nave reina. Esta explotó en un estallido de materia y energía orgánicas. Con su destrucción, las naves restantes de la colmena quedaron sin coordinación, algunas a la deriva y otras atacándose entre sí en confusión. En la base lunar, las criaturas que abordaban las instalaciones cayeron en el mismo caos sin la guía de la reina. Se dejaron llevar por sus instintos básicos y se convirtieron en blancos fáciles para los defensores. La batalla no terminó en ese instante. Llevaría horas eliminar los restos de la flota de la colmena, pero el resultado era ya inevitable. Por primera vez en la historia registrada, un enjambre de la colmena había sido derrotado. En el centro de mando, el comandante Trell miró a la comandante Yu con nuevo entendimiento. La humana estaba ensangrentada, pero firme, coordinando las operaciones de limpieza con la misma eficacia tranquila de siempre. Su gente es más guerrera de lo que habíamos imaginado, dijo Trell con voz queda. Yu esbozó una ligera sonrisa. Somos exploradores que aprendieron a luchar, comandante. Hay una diferencia. Mientras se recibían los informes de daños y se atendía a los heridos, los Seriens comenzaron a comprender esa diferencia y a vislumbrar su significado para el futuro de la galaxia. Cuando la última nave de la colmena se retiró, los oficiales de la coalición que viajaban a bordo de la nave insignia Arian permanecían en silencio. Las naves humanas, aunque dañadas, seguían operativas, lo que era testimonio de sus sistemas redundantes y de su filosofía de diseño reforzado. La Dauntless había perdido una de sus celdas de motor y presentaba marcas de quemaduras en su casco. La Sabrine tenía dañados sus sistemas de armas principales. La Thunderbolt presentaba brechas en el casco. La Valiant, nave de mando, era la que menos daños presentaba, aunque también mostraba cicatrices de batalla. Aún así, todas mantenían su formación y apuntaban sus armas a los pocos rezagados de la colmena que huían del sistema. El comandante Trell se encontraba en el puente de la nave insignia Arian,
rodeado de oficiales cuyos exoesqueletos mostraban diferentes emociones: asombro, miedo y alivio. La batalla había durado casi 10 horas y, de no ser por los humanos, el puesto Arian y todos los que allí estaban habrían sido consumidos por la colmena. Comunicación desde la Valiant, anunció el oficial de comunicaciones. El almirante desea hablar con usted. El rostro del almirante apareció en la pantalla principal mostrando cansancio, pero manteniendo la compostura. Comandante Trell, el sistema está seguro. Estamos realizando barridos finales en busca de naves residuales de la colmena, pero creo que el peligro inmediato ha pasado. Almirante Ann, respondió Trell, buscando las palabras adecuadas. Mi pueblo les debe una deuda que no podemos saldar. El almirante humano esbozó una ligera sonrisa. No hay deudas entre aliados, comandante, pero me gustaría invitar a usted y a su Estado Mayor a la Dauntless para que reciban un informe completo. Hay mucho de lo que hablar sobre el futuro. En un gesto que pasaría a la historia de la coalición, el almirante Ann invitó a la delegación ariana a bordo de la Dauntless para la conferencia posterior a la batalla. Era algo sin precedentes. Nunca antes se había permitido el acceso a una nave militar humana a un no humano. La delegación arial, compuesta por el comandante Trell, la anciana Vox, la oficial científica Meera y el oficial táctico Rim, se dirigió a la Dauntless en una pequeña lanzadera. De cerca, el acorazado humano lucía aún más imponente con sus cicatrices de batalla claramente visibles sobre el casco oscuro. Aterrizaron en una compuerta lateral, donde el capitán Park les dio la bienvenida personalmente. Bienvenidos a la Dauntless, dijo con una inclinación formal. El almirante Ann les espera en la sala de conferencias. Mientras avanzaban por los corredores, los Erien se quedaron asombrados por lo que veían. El interior del acorazado humano superaba todas sus expectativas. Junto a la eficiencia militar y los sistemas de armamento, había jardines hidropónicos, laboratorios científicos y repositorios culturales. Pasaron por un sector con una gran biblioteca de libros físicos y otro con arte de docenas de culturas humanas. Observaron a tripulantes reparando los daños de la batalla con eficacia, mientras los científicos atendían experimentos que no se habían detenido ni durante el combate. Esto no es solo una nave de guerra, comentó la anciana Vox. Es un pedazo de su civilización itinerante. El capitán Park asintió. Todas nuestras naves de exploración profunda están diseñadas así. La guerra es solo una de nuestras funciones, no la principal. La sala de conferencias daba a un atrio central de la nave, un espacio abierto lleno de plantas y agua corriendo. El almirante Ann les esperaba junto con varios oficiales humanos. Por favor, tomen asiento, invitó el almirante señalando unas sillas ajustadas para la fisiología Arian. Hay mucho de lo que hablar. Cuando se acomodaron, el almirante Ann activó una pantalla holográfica que mostraba la batalla desde múltiples ángulos. Antes que nada, quiero felicitar a sus fuerzas. Para una especie sin experiencia de combate, pelearon con un coraje notable. Tuvimos excelentes maestros, replicó el comandante Trell, dirigiéndose a los oficiales humanos. El almirante Ann sonrió levemente y continuó. Desafortunadamente, esta no será la última incursión de la colmena. Llevan años expandiéndose por este sector, consumiendo todo a su paso. Hoy simplemente ha sido la primera vez que se han encontrado con una resistencia que no han podido superar. ¿Ya habían luchado contra ellos antes?, preguntó la oficial científica Meera. No contra esta colmena específica, pero sí contra amenazas similares, contestó el almirante. Llevamos explorando el espacio apenas 300 años y, en ese tiempo, hemos encontrado al menos 3 especies hostiles que atacaron sin provocación. Aprendimos rápido que la galaxia no siempre es pacífica. Las imágenes holográficas cambiaron para mostrar la historia humana, sus primeros pasos en la exploración espacial, y los encuentros con otras especies, algunos pacíficos y otros que llevaron a batallas similares a la que acababan de ganar. Nos ocultaron esta información, dijo el comandante Trell. Solo nos mostraron sus naves civiles, sus diplomáticos y artistas. El capitán Park asintió. Porque esa es la faceta que quieren mostrar. Nuestras naves de guerra existen para que nuestros civiles puedan prosperar. Luchamos cuando es necesario para garantizar la paz. En nuestros primeros contactos con especies nuevas, añadió el almirante Ann, aprendimos que llegar con acorazados tiende a causar miedo, no amistad. Así que ideamos un protocolo,
mostrarnos pacíficos, pero preparados para cualquier cosa. La anciana Vox, que había estado examinando los mapas estelares que mostraban el territorio humano, tomó la palabra. Su sector linda con varias especies potencialmente agresivas. Han actuado como un muro de contención. El almirante Ann asintió ante la perspicacia de Vox. Exacto. El espacio humano ha absorbido diversas incursiones que, de otra manera, habrían avanzado hacia los mundos de la coalición. No lo mencionamos porque no buscábamos gratitud ni ventajas. La delegación Aryan comprendió poco a poco que la humanidad había estado defendiendo en silencio la frontera de la coalición ante amenazas desconocidas hasta entonces por ninguna otra especie. ¿Qué quieren ahora de nosotros?, preguntó el comandante Trell con franqueza. Una alianza, respondió el almirante Ann sin titubear, de manera formal y pública. La colmena volverá, y la próxima vez con un enjambre mayor. La humanidad puede luchar, se nos da bien, pero la coalición posee recursos, tecnología y alcance que a nosotros nos faltan. Juntos no solo podemos combatir la colmena, sino también acabar con su amenaza de forma definitiva. La reunión duró horas discutiendo detalles específicos. Los humanos compartieron sus capacidades militares completas, algo impensable tan solo unos días atrás. Los arianos proporcionaron información sobre las especies y territorios de la coalición que podrían ser objetivo de la colmena. Cuando se preparaban para volver a su nave, el comandante Trell hizo una última pregunta. Si hubiéramos rechazado su ayuda, ¿qué habrían hecho? El rostro del almirante Ann se tornó serio. De todas formas, habríamos luchado. No podíamos quedarnos de brazos cruzados mientras se consumía una especie sintiente. Da igual lo que pensaran de nosotros. Cuando la delegación Aryan volvió al espacio de la coalición, no solo llevaba el relato de la batalla, sino también una propuesta formal de alianza de la Tierra. El Consejo de la Coalición debatió el incidente Aryan durante meses. Algunos temían a los humanos y sus capacidades marciales, mientras que otros reconocían el valor de tenerlos como protectores. Pero todos coincidían en un punto: la humanidad no se parecía a ninguna especie que hubieran conocido antes. Una especie que había evolucionado en un entorno lleno de conflictos y que era capaz de crear arte impresionante y armas devastadoras, que luchaba con una eficiencia aterradora, pero que arriesgaba su vida por defender a desconocidos. 6 meses después de la batalla, la coalición galáctica reconoció oficialmente a la Tierra como miembro de pleno derecho, el proceso más rápido de su historia. Las naves humanas empezaron a patrullar las fronteras de la coalición, mientras los científicos de esta trabajaban con los humanos para comprender y contrarrestar la amenaza de la colmena. Cuando se firmó la alianza formal entre la coalición y la Tierra, el documento comenzaba con unas palabras que se volverían famosas en todo el espacio conocido. En la oscuridad que hay entre las estrellas, distintas especies hallan distintos caminos para sobrevivir. La humanidad aprendió a pelear, no para conquistar, sino para que otros no tuvieran que hacerlo. Juntos construiremos una galaxia donde todos los caminos sean honrados y nadie camine solo. 2 años después, cuando la colmena regresó con un enjambre 3 veces mayor, se encontró con una fuerza unificada, preparada y dispuesta a combatir. Los acorazados humanos luchaban codo con las naves de la coalición, ahora armadas con tecnología compartida. La combinación de tecnologías y tácticas se volvió un muro infranqueable para la colmena. Entre las naves defensoras destacaba la insignia Aryan, la Eternal Light, bajo el mando del capitán Trell. Sus elegantes curvas estaban complementadas con sistemas de armas diseñados por humanos, lo que simbolizaba cómo distintas especies podían unir fuerzas y hacer frente juntas a la oscuridad. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.